Balduino presentó inmediatamente su renuncia como rey. Prefirió dejar de ser rey antes que firmar esa ley, porque decía que no podía hacerse cómplice de esa ofensa a la dignidad humana que era la ley del aborto. Les produjo una crisis política enorme. Lo resolvieron con picardía, pero él fue absolutamente coherente. Le aceptaron la renuncia y dejó de ser rey de los belgas. Y su mujer lo apoyó totalmente. Una mujer fantástica, Fabiola. Dejó de ser rey de los belgas antes que firmar. Él se volvió una república. Durante un día, Bélgica fue una república. Aprobaron la ley en el Parlamento y la pasaron. En Bélgica hay ley del aborto, pero según el estilo republicano. Al día siguiente la volvieron a suplicar y a pedir, porque le tienen una admiración enorme, le tenían, ya falleció, que por favor regrese como rey. Y él volvió como rey. Probablemente consideró que era su presencia más importante que nunca en un país que se estaba desmoronando en sus valores, pero se jugó totalmente. Eso es un modelo de hombre cristiano. Ahora está propuesto, están preparando su causa de beatificación y canonización como modelo de hombre que prefirió, digamos, el martirio de sacrificar todo lo que es su vida antes que hacer un pecado de defensa de la vida. Bueno, en esta encíclica el Papa dice, si es necesario hay que llegar al martirio, aceptar el martirio, pero no aceptar esta especie de diálogo, de complicidad con una cultura de muerte. Y termina con unas palabras, que esto ya es el fin de la conferencia, al final de la encíclica termina hablando de la mujer del Apocalipsis, que es el símbolo de María Santísima en la exégesis que hace el Papa preferentemente, aunque también simboliza a la Iglesia. Pero es una mujer que está embarazada, que es el símbolo de la vida. El dragón, dice el Apocalipsis capítulo 12, se detuvo delante de la mujer para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Y el Papa dice, la vida amenazada por las fuerzas del mal, pero de un mal que ya no es humano, es sobrehumano, es Satanás que existe. El demonio es un ser viviente, personal, que existe, es una naturaleza angélica que ha pecado, que está cargada de odio contra Dios, y sobre todo lo que odia es la vida, pero existe. Y dice que se para delante de la mujer embarazada para matar la vida que está por nacer. Es todo un símbolo de lo que es la cultura de la muerte. Satanás que quiere matar. Que por cierto hay que tener como una especie de olfato. Porque en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, dice el Señor, en ese diálogo tan fuerte que tuvo con algunos fariseos, que el demonio es homicida desde el principio. Y además es mentiroso y padre de la mentira. De modo que cuando están muy juntas la mentira y el homicidio, hay que inmediatamente discernir la presencia de Satanás que está actuando. Y actualmente, en todos estos temas de la fecundación in vitro, de las grandes reuniones de los organismos internacionales, de los proyectos del Banco Mundial, hay muchísima mentira. Hay muchísima disimulación de datos, falsificación de estadísticas. Los que tenemos que estudiar estas cosas nos llenamos de impresión. Hay un documento que el CELAM, todos los obispos del CELAM mandaron a Nafis Sadik, la secretaria general de la Conferencia del Cairo, recordándole algunas de estas cosas y con una cierta delicadeza llamando mentirosas a muchas de estas organizaciones. Mienten, pero hacen negocio con la muerte. Mentira, negocio con la muerte. Está el demonio que está acechando delante de la mujer para devorar la vida. Con esta imagen tan impresionante termina el Santo Padre, ¿no? Recordándonos que nuestra lucha no es solo contra poderes de esta tierra, sino contra los espíritus malignos que pueblan los aires, así dice San Pablo. Bueno, tal vez con esto más o menos uno tiene un pantallazo, un poquito a vista de águila de la encíclica, pero yo les animaría a leerlo, ¿no? Porque realmente es insustituible la lectura de un documento tan largo. Bueno, muchas gracias. Espero que... Padre Don Nilo, nos han llegado, o se han juntado unas cuantas preguntas, si fuera tan amable de responderlas. Aquí Inés... El tiempo que dispongamos, con mucho gusto. Bien. Bueno, la primera. ¿Qué debemos hacer nosotros para defender la cultura de la vida? Qué bien que llegue esa pregunta, porque tal vez podría quedar un poco la impresión de que las amenazas contra la vida son tan grandes en la sociedad y está tan organizada la cultura de muerte que no hay nada que hacer.
Ahí la respuesta mejor sería leer el capítulo 4 de esta encíclica, donde el Papa nos empuja a una actividad que, si uno se mete realmente, le puede enganchar la vida entera, a promover ¿qué cosa? Cuidados de enfermos de SIDA, de niños desvalidos, de chicas embarazadas que necesitan asistencia, de centros de investigación científica, de divulgación profesional a nivel periodístico, artístico, de temas sobre la dignidad humana. Hay miles de iniciativas, todas encaminadas a crear una cultura de la vida. Es riquísimo ese capítulo 4, yo sí las animo como respuesta a leerlo y, eso sí, tomar alguna decisión, no decir yo me borro, yo no hago nada, otros pelearán. Estamos actualmente todos en primera línea. En estos temas actualmente ha desaparecido la retaguardia, no hay. O sea, uno tiene ante Dios también que pensar yo qué estoy haciendo, ¿verdad? Pero hay la inspiración en el capítulo 4. Perdón, padre, no sé si busco consuelo o fuerzas para poder amar a un hijo esquizofrénico. Un hijo esquizofrénico es un enfermo crónico, gravemente enfermo, enormemente necesitado de cuidados que a veces pueden volverse agobiantes, carísimos y un poco desesperanzadores porque no hay curación, ¿verdad? Entonces, consuelo, más que consuelo yo diría, tiene que tener el orgullo de la enorme confianza que Dios ha tenido en pensar, esta mujer tiene recursos humanos interiores suficientes para hacer este acto maravilloso que a todo el mundo le abre los ojos sobre lo que es el ser humano. Es un ser humano, una mujer, madre, que es capaz ante esta situación de volcarse, de darse totalmente, incluso durante larguísimos años. Simplemente pedir a Dios, estar en gracia de Dios, eso sí, confesarse, comulgar, rezar con frecuencia, para tener la fuerza de la Santísima Trinidad en el alma. Y luego pedirle a Dios esa capacidad de amar, que va a ver que no necesita consuelo, sentirá dentro del corazón, digamos, como una especie incluso de alegría, de amar de un modo que solo un ser humano puede. ¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre los distintos medios de concepción artificial y anticoncepción? ¿Y qué se entiende por paternidad responsable? Son temas amplios. Hay un documento que se llama El don de la vida, que fue publicado no hace mucho por uno de los dicasterios romanos. Y ahí están las grandes respuestas. Pero la doctrina general de la Iglesia es que, por una parte, la anticoncepción es una mentalidad más que una práctica física concreta. Es una mentalidad que piensa, un nuevo hijo es la mayor desgracia que me puede ocurrir, con lo cual hay que utilizar cualquier medio para que no venga. Y con esa mentalidad se han inventado infinidad de procedimientos, mecánicos, químicos, de todo tipo, ¿verdad? Bien, la mentalidad anticonceptiva, la de pensar que un hijo no puede manifestar una voluntad buena de Dios, no puede ser una bendición, solo puede ser un problema, es la que está en la raíz de esto que la Iglesia considera reprobable, la mentalidad. Pero es que además la práctica misma hace que el ser humano empiece a hacer cosas antinaturales, porque piensa, si yo vivo según las leyes de la naturaleza, va a venir algún hijo. De modo que la anticoncepción exige pelearle también a la naturaleza, no solo a la voluntad de Dios, sino a esta naturaleza que yo la tengo que manipular. Y empiezo a hacer actos antinaturales, desde el uso de un preservativo hasta una píldora o lo que sea, o los famosos RU486, esa píldora abortiva infame que han inventado, ¿no?, en Francia, y que hay una empresa enorme, la Fetch, que está distribuyéndola en todo el mundo, aunque medio desvinculándose ahora, tratando de desvincularse, ya no sé cómo está. Pero cualquier procedimiento de ellos, en el fondo es pensar que el ser humano que viene es una desgracia. Por eso el Papa dice en esta encíclica que es inseparable de la mentalidad anticonceptiva la mentalidad abortiva. Porque si los procedimientos, los que sean, me fallaron, entonces, lo siento mucho, no tengo más remedio que abortarlo.